Y para nosotros en la historia italiana fue una necesidad porque hemos tenido el problema de permitir una cohabitación entre un código autoritario de 1930, el Código Rojo, con la Constitución de 1948. Nosotros todavía estamos con la vigencia del Código de 1930, que es un código en muchas partes liberticida, o sea que conserva todavía muchas normas penales liberticidas. Entonces, la aproximación a la Constitución ha sido la medida para consentir al Código de sobrevivir a sí mismo. Y como ustedes saben, esta aproximación constitucional en mi escuela de pertenencia, en la escuela de Bologna, franco-agrícola, ha sido tematizada a lo más alto de los niveles. Ha sido franco-agrícola en 1973 en su teoría general del reato, que propuse la teoría constitucionalmente orientada del reato y la teoría constitucionalmente orientada del bien jurídico y del derecho penal en general. Y lo hizo visualizando la Constitución antes de todos como límite al derecho penal. Todos los derechos, las libertades escritos en la Constitución son límites al poder punitivo. Eso quería decir, por ejemplo, que los delitos de opiniones en el Código Rojo frente a la natura primordial de la libertad de manifestación del pensiero chocaban. Eso quería decir, por ejemplo, que las numerosas incriminaciones contra los delitos en materia de ¿cómo se dice? La huelga, que por el legislador fascista eran muchísimas, porque la economía corporativa, la concepción corporativa fascista no podía ni conceptualizar la lucha de clase. Entonces cada abstención desde el trabajo por los laboradores como por los dadores de laboros era delito, y cuando entra en vigor el derecho de huelga en la Constitución se chocan estas dos polaridades. La Constitución ante todo como el límite, pero la verdadera novedad del pensamiento de Agrícola era la Constitución como fundamento, no solo como límite, la Constitución como carta donde buscar la fundamentación del derecho penal, antes de todos buscar los valores, los bienes, los intereses merecedores de protección penales, solo ellos y no otros. La grande idea. Y Agrícola, como saben ustedes, este maestro del derecho penal italiano y europeo, ofreció a la teoría, a la ciencia penal, una solución que pues solo la Constitución contiene los valores merecedores de tutela penal, y frente a esos valores el derecho penal puede intervenir solo para reprimir conductas que tengan una ofensividad concreta, por esos valores. Muy sencillo. Estoy repitiendo y los colegas autores que están aquí me van a perdonar, conceptos para nosotros básicos, para nosotros y por la ciencia penalística europea básicos. Pero el verdadero, ¿cómo se dice?, regalo, adquisición más importante, el aporte más importante de la aproximación constitucional al derecho penal ha sido otro, porque la Constitución ha ofrecido la posibilidad de repetir y trincherar al máximo grado de la fuente del derecho el paradigma liberal en materia penal. Lo que hemos heredado, perdonen mi castellano de inmigrante, hay muchos inmigrantes italianos aquí en esta región, entonces yo me apunto en esta historia.
el paradigma liberal que hemos heredado con Liszt, la idea que el derecho penal es la Magna Carta de Herrero, que el Código Penal por Liszt es la Magna Carta de Herrero, con la aproximación constitucional se ha trasladado en la Constitución es la Magna Carta de Herrero. Y así la Constitución permitió de fundamentar la idea que el derecho penal no es la ciencia penal, no es el estudio del derecho penal, sino que es el estudio de los límites apuestos al derecho penal. La ciencia, si es una ciencia, no lo sé, pero la materia que nosotros todos estudiamos, el derecho penal, es una ciencia negativa. Estudia límites al poder destruir. Esto es la aproximación constitucional al derecho penal. Y desde este punto, este aporte tan fundamental, han encontrado reconocimiento toda una serie de principios muy importantes que consideramos adquisivos. Principio de intervención mínima, principio de extrema ratio, principio de legalidad, el principio de resocialización, de proporcionalidad de la pena, la idea de becaría, de una dañosidad social, como presupuesto mínimo de intervención por el derecho penal, se trasladó en el principio de ofensividad. La idea de becaría y de illuministi, de la mitezza de las penas, se trasladó en la idea de proporcionalidad de la sanción, etcétera, etcétera. Y si tengo que intentar subrayar un balance, por lo menos por la perspectiva del derecho penal italiano, creo que la aproximación del derecho penal garantizó muchos puntos importantes y que estos frutos están compartidos por muchos ordenamientos europeos. Ahora, Alemania, España, podemos decir que la mayoría de los principios enucleados a través de la aproximación constitucional al derecho penal hoy son parte de las tradiciones constitucionales comunes a los países europeos. Algunos principios son caracterizados más en Italia, por ejemplo, la idea, el principio de ofensividad no lo encontramos en Alemania, por razones históricas. Por ejemplo, la resocialización, la finalidad reeducativa de la pena es una caracterización más italiana y de otros pocos países, pero el balance hasta hace unos años, era un balance que me permito definir positivo. El problema es que ese balance positivo, ese resultado positivo, hace unos años está en profunda crisis. Y con eso está en crisis el paradigma liberal del derecho penal. Y algunos factores de crisis comunes a los países europeos intentaré de discutirlo con vosotros. Está en crisis la idea de la, se puede decir, primacía, prioridad de la ley en materia penal frente al protagonismo del derecho penal judicial. El principio nullum crimen sine lege se ha convertido en la experiencia europea en el principio nullum crimen sine iure. Ya no necesita más tener una ley clara, precisa, uniforme, como la que quería Voltaire, los enciclopedistas franceses. Ya basta tener una pronuncia, una decisión del juez, que sea prevedible. Eso se dice en el código. Crisis profunda del principio de legalidad. En crisis profunda del principio de ofensividad, porque
En Europa y en Italia, profundamente, hemos asistido a esa primavera silenciosa de las medidas de prevención, que no sé si hay en la experiencia argentina. Medidas de prevención son las medidas ante delictum o praeter delictum o praeter probationem delicti, o sea, la posibilidad por el derecho penal de intervención sin prueba, más allá de un razonable duda, sino frente solo a elementos indiciarios. En Europa y en Italia se puede entrar bajo el radar de la justicia penal solo con elementos indiciarios. Y usted comprende que eso es un punto de observación muy importante por el balance autoridad-libertad. La medida de prevención indica hoy el punto de equilibrio del sistema de justicia penal en Italia. No es ya la prueba beyond any reasonable doubt, sino que nos contentamos de elementos indiciarios para irrogar medidas de prevención personales y patrimoniales gravísimas. La lucha antimafia pronunció esto y en el código antimafia hoy están inseridas ordinariamente las medidas antimafia y las medidas de prevención que se aplican a todos. Segundo factor de crisis que usted conoce.